en orden. Espérenme un segundito, ponemos acá. Muy bien. Bueno, estábamos por poner en plataforma, que estaba con inconvenientes para entrar al link, pero bueno, finalmente pude entrar. No sé qué es lo que pasa, si es el problema del sistema o desde acá, desde la señal, no sé, pero bueno, estoy intentando desde antes de las 5 y recién puedo entrar otra vez. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto la semana pasada, quedamos el martes. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a meternos un poco en el tema de la tomografía computada? Los principios básicos, cómo manejaba la formación de la imagen en este estudio y cómo lo vamos a interpretar. Si bien no estamos tratando sobre la física de la tomografía computada específicamente, pero como yo les digo, tenemos que conocer de dónde va a salir esa imagen que tanto nos va a aportar para el diagnóstico y para establecer un tratamiento en el paciente. Yo quiero retomar la clase anterior en la penúltima imagen que habíamos visto, o un poquito, sí, dos imágenes antes. Quisiera arrancar con esta primero. Yo les había comentado que una de las ventajas de la tomografía computada era el manejo de las unidades Hounsfield, o también llamada escala de unidades Hounsfield. ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Porque la imagen quedó como congelada. Sí, se lo ve, doctor. Ahí yo quedé congelado. Bueno, ahí pasó porque parecía como que les estaba sacando la lengua, pero nada de eso, Vamos a continuar entonces. Habíamos hablado de las unidades Hounsfield que las iban a encontrar abreviadas, como está acá les muestro con el cursor, como UH. En tomografía computada, esa sigla UH quiere decir unidades Hounsfield. Recuerden Hounsfield, porque Hounsfield fue el creador del método, el que inventó el tomógrafo, la tomografía computada como método de diagnóstico por imágenes, y la finalidad es que, basándose en el coeficiente de atenuación de todos los elementos de nuestro cuerpo, que ya habíamos visto qué era el coeficiente de atenuación. A ver, micrófonos apagados, dice, por favor, sí, correcto. Apaguen todos los micrófonos, si hay alguna cuestión lo ponemos por el chat. Muy bien. Pedido de ustedes, estoy repitiendo lo que decía en el chat. Decíamos, en base al coeficiente de atenuación de cada estructura de nuestro organismo, llámese hueso, llámese partes blandas, hígado, pulmón, sangre, lo que fuera, iba a darnos una densidad determinada, es decir, una manera de ver ese órgano en la tomografía, lo mismo habríamos hablado en la radiografía, gris, blanco, negro, qué tono de gris, etcétera, para hablarlo en sencillo. Recuerden que la atenuación, nosotros la podíamos definir como la oposición que nuestro cuerpo presenta cuando va a ser penetrado y atravesado por la radiación X. Esa atenuación, ¿se acuerdan? Estaba dada por la sumatoria de la radiación absorbida más la radiación dispersa. El resultado era la radiación transmitida, que era la que iba realmente a formar la imagen. También se los conoce como números TC, tomografía computada. ¿Cuál es el valor, cuál es la aplicación útil, práctica de esta escala de unidades Hounsfield? Acá les pongo, con esta finalizamos la clase anterior, donde decía que por este sistema, por estar incorporado al método un ordenador, una computadora, nos establecía que de determinado punto a determinado punto de unidad de Hounsfield, esa estructura correspondía a una determinada estructura anatómica. Por ejemplo, de más 300 a más 500 unidades de Hounsfield, esa estructura era hueso, porque nos iba a dar una densidad de tipo calcio. Vamos para abajo. De más 60 a 90, sangre. Acá en intermedio hay otras estructuras que están en el medio en cuanto a la densidad. Bajamos un poco las partes blandas, llámense alguna musculatura, llámense los panículos adiposos, etcétera,
de más 40 a más 80. Los líquidos estaban alrededor del 0 de la escala, un poco más hacia arriba, hasta las 30 unidades Hounsfield, un poco más hacia abajo, hacia las menos 10 aproximadamente, el líquido que fuera, no sangre. Fíjense que a la sangre la ubicamos acá arriba, porque la sangre tiene hemoglobina, y la hemoglobina tiene hierro. Si bien en estado iónico, pero tiene su presencia, digamos. Por eso lo ubicamos en ese punto. Más baja la densidad de la grasa del tejido adiposo, de menos 70 a menos 100. Y más baja todavía el gas, el aire, el vacío, si ustedes quieren, de menos 600, ya te contesto, Matías, a menos 1000 unidades Hounsfield. Sí, Matías, ¿qué pasa? ¿Qué querés preguntar? Se escucha un ruido muy raro, no sé si soy el único, hay varios que creo que también escuchan. Alguien no sé tiene si prendido el micrófono y no se escucha bien, doctor, disculpe. A ver, yo a vos te estoy escuchando bien ahora. El ruido como de fondo, digamos. Es como si fueran pájaros. Se escucha como muchos alguien pájaros. Que tiene el micrófono. No, yo no tengo pájaros acá, les aseguro, ni jaula, ni nada por el estilo. Como un ventilador parece, no sé. Ahí se está escuchando. Diciendo, ¿Alguien tiene están diciendo que alguien tiene prendido el micrófono. Con micrófono abierto, por eso. ¿Alguien tiene micrófonos abiertos? ¿Ahora se escucha el ruido? ¿Usted no le puede mutear, doctor, siendo el que crea la sala? Pero no hay nadie con el micrófono encendido, che. No, yo recién pedí que apaguen los micrófonos. Pero hace un rato había, sí. A ver. Ahí se fue el ruido igual, ya no está más. Parece que recién cortó el micrófono. A ver, ahí detuve el video, volví a prenderlo. ¿Ahora cómo están? Ahora bien, ahora ya no hay pajaritos. Ahora no se escucha más. ¿Se fueron los pájaros? Sí. Bueno, mejor así. Vamos a continuar entonces. No, debe haber algún tipo de interferencia, no sé. La verdad no sé. Yo no he escuchado el ruido, por eso les preguntaba. Bueno, y finalmente, lo que con esta imagen sí finalizamos el martes pasado, el tema de cuáles eran los factores que podían alterar la exactitud de las unidades Hounsfield. ¿Por qué interesa que esa escala de unidades Hounsfield sea correctamente aplicada y sea creíble su resultado? Porque en base a eso yo voy a saber qué contiene esa parte anatómica que yo estoy estudiando. ¿Tiene sangre? ¿Tiene pus? ¿Es exudado inflamatorio? ¿Es tumoral? ¿Es parenquimatoso? Entonces es importante que esa escala sea aplicable confiadamente. Vamos a ver que hay algunos factores que, sin embargo, pueden llegar a modificar la exactitud de las unidades Hounsfield. Como por ejemplo, el volumen parcial, es decir, cuál es el volumen de corte que vamos a tener, qué técnica se utilizó, ya vamos a ver ahora enseguida las distintas técnicas. Ahora un poquito más vamos a trabajar sobre la imagen. Y habíamos comentado fundamentalmente también la calibración del equipo. Todos los equipos, en realidad, productores de imágenes, como todo el equipamiento médico, tiene que estar perfectamente calibrado porque por el uso puede perder el índice. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que nuestro equipamiento funciona bien. El funcionar bien quiere decir que produce imágenes fidedignas, imágenes que son reales y que son confiables, ¿no? Fíjense que yo les había comentado que uno de los factores que modifican la calidad de la imagen o la confiabilidad de las unidades Hounsfield era el volumen parcial. Yo les dije cuál es el volumen de corte, cada cuánto cortamos. Este volumen parcial, acá se explica, se debe a la suma de varios tejidos en el espesor del corte. Para evitarlo es necesario disminuir el espesor del corte y establecer, como nos dice ahí, una secuencia de cortes más cercanos unos con otros.
¿Qué quiere decir? Si yo voy a cortar, por decir, cada 2 centímetros, fíjense que tengo un espesor determinado, o 1 centímetro. Hay muchos elementos anatómicos superpuestos, metidos entre corte y corte. Eso me puede modificar la información. Por eso, lo ideal es disminuir el espesor del corte. En vez de tener un corte cada centímetro, por ejemplo, tener un corte cada 1 o 2 milímetros. La secuencia, lógicamente, va a ser un corte más cercano. Si yo hago un corte que entre uno y otro hayan 2 milímetros de espacio, fíjense que es muy poco lo que anatómicamente va a quedar en ese rango, digamos. Eso es lo que a mí me va a modificar mejor la imagen, para priorizarla, por supuesto, para optimizarla. Fíjense que cuando nosotros hablamos de toda esta cuestión, vamos a tener una gran amplia variedad de densidades, todas juntas, porque nosotros decimos, nada más que a los fines didácticos, densidad aire, densidad grasa, densidad calcio, pero nosotros todo eso lo tenemos en un solo combo en el cuerpo de nuestro paciente. Como es imposible asignar un color a cada una de ellas, o un tono de gris a cada una, y la limitación del ojo humano para discriminar grises, fíjense que todos esos son factores que entran a jugar en contra. Nosotros más o menos entre el blanco y el negro absoluto queremos tratar de diferenciar aproximadamente 48 tonos de grises en la tomografía. El cuerpo humano, nuestra visión, no nos da para diferenciar 48 tonos de grises. Piensen del blanco al negro, o si ustedes quieren, mejor dicho, del gris más claro al gris más oscuro, piensen en 48 tonos. Fíjense que es algo muy difícil. Por lo tanto, se obligó a crear lo que se llama un sistema móvil, para tener una idea nada más, para ver la imagen enseguida, donde vamos a utilizar niveles y amplitudes de ventana apropiados para los distintos órganos. Dicho de otra manera, ¿cómo vamos a programar la producción de esa imagen en base a los órganos que tenemos que analizar? No es lo mismo si yo quiero ver un hueso o una estructura ósea, una tomografía de columna, por ejemplo, o si quiero ver todas las estructuras blandas en la articulación del hombro, donde por ahí no vamos a priorizar la parte ósea, pero nos interesa ver tendones, ligamentos, músculos, inserciones, espacios articulares. Son distintas cuestiones las que tenemos que analizar. Y para ello vamos a manejarnos con distintas técnicas. Un ejemplo rapidito, esto ya es más específico, por eso les digo, vamos a hablar de la amplitud de ventana. Varía la gama de grises que existe en la escala visual. Ventanas amplias dan un menor contraste. Esperen un segundito que acá me aparece... Bueno, me dan un menor contraste. Ventanas cerradas me permiten ver mejor en detalle algunas estructuras. Y ustedes me dirán, ¿y qué es todo esto? Les doy un ejemplo para entender y después vamos a ir a la imagen. Fíjense que si yo me paro en mi casa frente a un gran ventanal que da al exterior, una gran ventana, un gran ventanal que tiene 4 hojas, y abro las 4 hojas y me pongo a mirar lo que tengo, fíjense que empiezo a recorrer con la mirada y tengo una gran variedad de cosas que analizar. La calle, la vereda de enfrente, o la plaza, o los edificios, en fin, tengo muchas cuestiones a observar que van a distraer mi poder de concentración. Me cuesta concentrarme sobre una estructura, porque la amplitud de ventana fue muy grande. Yo abrí toda la ventana, el gran ventanal. Pero si yo ahora estoy en el mismo lugar, con el mismo ventanal cerrado, y lo abro apenas, y abro una endija, y me acerco a esa endija y veo lo que puedo ver a través de esa endija, obviamente es menor lo que voy a mirar. Si tengo menos cosas que ver, mi atención la voy a focalizar mejor sobre
alguna estructura que a mí me interese más que otra. Y fíjense que yo les decía, vamos a trabajar sobre la imagen directamente. Cuando nosotros hablamos de tomografía computada, de lo que fuera, de tórax, de cráneo, de abdomen, de lo que yo vaya a hacer, se van a manejar distintas ventanas, más abiertas, más cerradas, más amplias, menos amplias. ¿Qué es una ventana en tomografía computada? La forma en que el operador, el productor de la imagen, programa el tomógrafo para priorizar algunas estructuras anatómicas puntualmente. Esperen un poquito porque tengo varios chats, a ver si es algo referido a esto. Profe, ¿esto Sí. sería tal cual los colimadores? Más o menos. Lo que vendría a ser colimadores en radiología, pero no lo tomen como una comparación, porque los colimadores nos coliman, nos limitan para no irradiar al paciente. Acá no pasa por la irradiación mayor o menor. Acá pasa, y con el ejemplo que van a ver lo van a terminar de entender, pasa por qué vamos a ver. Bueno, volvemos. Y vamos a tener distintas ventanas, como yo les decía. Vamos a analizar esta primera imagen en tomografía computada. Fíjense que la reacción habitual, normal, cuando ustedes comienzan a trabajar con tomografía computada y les llega a ustedes una imagen de tomografía computada, supongamos que estamos en un taller, que estamos en una tutoría, en un práctico, en lo que fuera. Y yo les digo, tomen esta tomografía, a un alumno o a un grupo o lo que fuera. La primera reacción es tomar esa tomografía y no saber qué hacer, cómo la pongo, por dónde empiezo. La pongo así, la doy vuelta, la pongo así, la giro. Bueno, vamos a tener parámetros de observación. Habitualmente, cuando llega a ustedes una imagen de tomografía computada, es una placa, una película, donde tienen una serie de imágenes chiquitas, ¿de acuerdo? Toda una serie de cuadritos. Y escuchen lo que les voy a decir, de imágenes parecidas, pero no iguales. Si ustedes comienzan a analizar detalladamente, cuadrito por cuadrito, imagen por imagen, van a ver que no hay dos imágenes iguales. Pueden haber parecidas, muy parecidas, pero no iguales. ¿Por qué? Porque cada una de esas imágenes se va a hacer a un corte determinado, a una altura de corte. Me van a cortar acá, me van a cortar acá, me van a cortar acá, y me va a mostrar lo que anatómicamente hay a ese nivel de corte. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di cuando comenzamos? Que les dije que para la tomografía computada el cuerpo del paciente es como si fuera un pan lactal que lo cortamos en rodajas y miramos cada rodaja. Y yo les dije todavía, nosotros tenemos un pan lactal, lo desarmamos, miramos todas las rodajas y todas son muy parecidas, pero no hay dos iguales. ¿De acuerdo? La miga del pan no es igual en este corte, en esta rodaja, en esta otra o en esta otra. Lo mismo sucede en tomografía computada. Cada corte, cada imagen, a mí me muestra lo que anatómicamente hay a ese nivel de corte. Con una aclaración más. Vamos a poder utilizar distintas ventanas, según qué es lo que yo quiero ver prioritariamente, sabiendo que en la realidad ese paciente, todos sus elementos anatómicos están juntos, están metidos juntos. Pero yo, por el sistema de elección de ventana, puedo decir, no, yo quiero ver la parte ósea, solamente. El resto no me interesa tanto. Yo quiero ver la parte parenquimatosa, la parte pulmonar, el resto no me interesa tanto. Yo quiero ver las partes blandas, el mediastino, las paredes, el diafragma. El resto no me interesa tanto. Entonces, el productor de la imagen va eligiendo, va escogiendo qué ventana utilizar según qué quiere ver el médico. Yo les puse como ejemplo una tomografía de tórax. ¿Por qué una tomografía de tórax? Por dos razones. En primer lugar, va a ser el primer tema anatómico que vamos a estudiar, tórax.
En segundo lugar, es la región anatómica donde podemos manejar 3 ventanas diferentes para producir la imagen. La misma imagen, o mejor dicho, la misma región anatómica, la podemos ver de 3 maneras diferentes. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es eso? Ya les muestro, porque acá les voy a mostrar una tras otra la imagen a la misma altura hecho el corte, pero trabajado con las 3 ventanas diferentes. Profe, ¿Sí? entonces sería que cuando habla de ventanas, entonces decimos que son diferentes tipos de imagen, pero que puede ser del mismo tipo de corte. Claro, es Como el que muestran mismo diferentes corte. partes según lo que elijamos. No, diferentes partes no. Eligiendo qué estructura anatómica vamos a elegir de esa parte. ¿Se entiende? Y ahora con las imágenes ya lo entendemos. Antes de comenzar a analizar, esta es la primera de las ventanas. Fíjense que acá nos dice ventana para ver partes blandas. Perfecto. Antes de analizar la ventana, ¿y qué vemos? ¿Saben cómo interpretamos esa imagen que está ahí? Porque esta imagen que ustedes tienen acá, este es nuestro paciente. Cuando nosotros hablemos de radiografía de tórax, que va a ser lo que vamos a ver antes de la tomografía, yo les muestro la tomografía porque estamos viendo la formación de la imagen. Pero esto ya les comenté. Cuando yo veo una radiografía, yo tengo que hacer de cuenta que al paciente lo tengo parado frente a mí. ¿Se acuerdan que dijimos? Que yo lo miro de frente al paciente, en radiografía, en radiología. Yo lo tengo parado y lo miro a la cara a mi paciente. No lo miro desde atrás. Es una imagen especular. Especular viene de espéculo. Y espéculo viene de una palabra latina, speculum, que quiere decir espejo. Es como si yo me miro al espejo. Así miro a mi paciente en radiología. ¿Cómo lo miro en tomografía computada? Por la manera de obtener la imagen y por la aparatología que disponemos, en tomografía computada, el paciente va a estar siempre acostado boca arriba. Eso así grabado. El paciente acostado boca arriba. ¿Dónde? Sobre la mesa de examen. Y alrededor de esa mesa, ¿se acuerdan que habíamos visto el esquema? Van a girar en forma antipodal el tubo de rayos, productor de rayos, y en las antípodas los detectores. Y esa conjunción va a ir girando alrededor del paciente. Cada giro completo, tengo acá el tubo y tengo acá los detectores. Comienzo a girar con el paciente en el medio. Cuando se da toda la vuelta completa, termina de producir un corte, una imagen. Otra vuelta, otro corte. Otra vuelta completa, otro corte. ¿De acuerdo? ¿Cómo analizo? ¿Cómo miro la imagen? ¿Cómo me ubico yo, observador, ante mi paciente? Este es mi paciente, que está acostado sobre la mesa de rayos, perdón, la mesa tomográfica, boca arriba, siempre en decúbito dorsal. Muy bien, yo les suelo decir algo, ya te contesto, Cristian. Yo les digo algo siempre. Imaginémonos que nosotros estamos ahí con el paciente en el momento en que le van a hacer la tomografía. Por favor, representen mentalmente esto que les estoy diciendo. El tomógrafo, ¿se acuerdan el gantry, ese gran anillo dentro del cual va a girar el tubo y los detectores? En el medio está la mesa de examen y lo tengo al paciente acostado, que el paciente va a ir deslizándose la mesa para poder ir haciendo todos los cortes. Muy bien, lo tengo al paciente acostado. ¿Dónde me ubico yo, observador? A los pies del paciente. Me hago la idea de que tomo un banquito, lo pongo a los pies del paciente, ahí me siento y desde ahí lo miro. ¿Se entiende esta imagen, esta composición del lugar que yo les digo? Si ustedes se acuerdan eso del banquito sentado a los pies del paciente, no se van a olvidar y no se van a confundir. Por lo tanto, si este es mi paciente, que está acostado boca arriba, y yo lo estoy mirando desde los pies, yo les pregunto a ustedes, y contéstenme, abran el micrófono, no tengo problema. Este hemitórax, ¿qué hemitórax del paciente será? ¿De qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Exactamente, Izquierdo. Exactamente, este es el hemitórax izquierdo, y este, obviamente, será el hemitórax derecho. ¿Se entiende esta cuestión? Si ustedes entienden esto, este posicionamiento frente al paciente, avanzamos un montón en la interpretación de la imagen. ¿Por qué?
Porque es muy importante que nosotros manejemos muy bien la lateralidad. Es decir, qué es lo derecho y qué es lo izquierdo del paciente. Siempre nos referimos en relación al paciente. Al lado Doctor. izquierdo del derecho, al lado izquierdo del paciente o al lado derecho del paciente. ¿Sí? Doctor, yo le pregunto, yo tuve una fractura en el pie y a mí me pusieron del lado contrario, o sea, lo que solo ingresó en la máquina, en el tomógrafo fue el pie. O sea, yo quedé como, si usted nos dice como de que nos ponemos en el banquito a los pies del paciente, yo quedé de espalda a lo que sería el doctor. No. Esa ya es una tomografía muy específica de una pequeña parte. Vamos a la tomografía. Puede variar, depende de la zona. Eso quería saber si Claro, había que tener algo general o... A la tomografía panorámica, a la de tórax, a la de abdomen, a la de cráneo, que son nuestros 3 pilares para empezar a ver tomografía. ¿De acuerdo? Porque después vamos a hablar de reconstrucciones tomográficas, vamos a hablar de tomografía por emisión de positrones, que eso es otra historia. Pero tenemos tiempo, vamos despacito, tranquilos, pisando sobre seguro, para ir interpretando lo básico y después vamos. Cristian, tengo acá tu manito levantada. ¿Qué querés? ¿Qué te consulta? La ventana, ¿yo tengo que elegir al momento de hacer la tomografía o puedo aplicar varias ventanas después del examen? ¿Cómo es? Habitualmente la ventana la elige la persona que hace el estudio. El técnico en tomografía, el productor de la imagen en tomografía. Y va a elegir según el pedido que justifica lo que el médico solicitó. Si es una patología, hablamos de tórax, si es una patología pulmonar, si es una patología mediastinal, si es una patología diafragmática, en fin. Pero eso el técnico o la persona que produce el estudio es el que va decidiendo. Frecuentemente, y si por ahí ustedes, ya vamos a ver después, por supuesto, si por ahí ustedes tienen una tomografía de tórax, por ejemplo, fíjense que van a encontrar distintas secuencias de los mismos cortes, pero en distintas ventanas, para ver lo que se quiera ver. Lo explicamos de la siguiente manera. Yo les voy a mostrar ahora este primer corte. Esta es una tomografía de tórax de un paciente al cual yo lo estoy mirando, como dijimos hoy, desde los pies. Por lo tanto, este será el dorso del paciente, la espalda del paciente. No hace falta que les explique qué es esto. ¿Qué es esto que estamos viendo por acá? ¿Qué estructura? Columna. ¿Cómo? Columna vertebral. Columna. Esta es una vértebra. Estamos cortando a nivel de una vértebra. Fíjense el agujero vertebral, el conducto espinal, que acá lo estamos viendo, y esto que aparece acá gris adentro, es la médula espinal, para que nos ubiquemos. Fíjense esto que tengo acá, esto que tengo acá, esto que tengo acá, esto. Vamos del otro lado, esto, 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 esto. ¿Qué es eso que estamos viendo? Las costillas. Las costillas. Costillas. Y acá ya una cuestión tenemos que saber, después cuando comencemos a ver tórax lo vamos a explicar mejor. Fíjense que yo en tomografía computada, en un corte de tomografía, no voy a ver nunca una costilla completa. Fíjense que estamos viendo pedacitos de costilla, trocitos de costilla. ¿De acuerdo? Miren la imagen, lo que les estoy diciendo. ¿Y eso por qué? Porque el corte de tomografía computada, recuerden, es tomografía axial computada. Si yo digo axial, estoy diciendo transversal, horizontal, la rodaja del pan lactal. Yo cuando corto esa rodaja no la corto así, ni la corto así, la corto así, para tener una rodaja recta, ¿de acuerdo? Y yo les pregunto ahora, ¿nos acordamos algo de anatomía de la jaula torácica? Que después la vamos a estudiar en tórax. ¿Recuerdan cómo es la trayectoria de los arcos costales? Yo les pregunto, ¿las costillas salen de las vértebras atrás y tienen un recorrido estrictamente horizontal hasta llegar al esternón? No. Salen de atrás de las vértebras y tienen un recorrido que hace esto como estoy haciendo yo con la mano. Van de atrás adelante, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Miren cualquier esquema, cualquier foto, cualquier dibujo de la parrilla costal, de la jaula torácica. Entonces,
tengo costillas que están una así, la otra así, la otra acá, la otra acá, la otra acá, pero el corte es horizontal, es axial, entonces voy a ir cortando pedacitos de costilla. Por eso vemos estos trocitos de costilla. Vértebra, costillas, ¿qué será esto? Esternón. El esternón. El esternón. Exactamente, el esternón. Muy bien. Fíjense, todo esto negro que yo veo acá es el aire del pulmón. Fíjense que acá en el medio tengo estructuras con otra densidad. ¿Qué será esto que está acá? Que tiene que ver con esta otra Esófago. acá. ¿Eh? Tráquea y esófago. Tráquea y esófago. No. Aorta. Grande vaso, aorta y o el cava. corazón. Esto que está acá y esto que está acá. ¿Tiene la misma densidad que el aire pulmonar? Bronquios. Ahí estamos. Es una estructura que tiene aire en su interior. ¿Por qué no es la tráquea? Porque yo tengo dos iguales. Esta que está por acá y esta que la estamos viendo acá. Falta una partecita. Entonces son dos estructuras de contenido aéreo, una muy al ladito de la otra. Bronquios. Y yo les digo, ¿a qué altura de los bronquios? Si tengo los dos bronquios muy juntitos uno al otro, ¿se acuerdan? Por debajo de C4. Cuando se Altura de la disputan, carina. 4. La Ahí carina. está. Es un corte que lo podemos llamar subcarinal, porque yo tengo la tráquea, la bifurcación de los ambos bronquios, y esto estoy cortando por acá. ¿De acuerdo? Tengo un bronquio al lado del otro visual, pero si yo voy cortando más abajo, esos dos bronquios, esos dos agujeros negros, los voy a ir viendo más separados y más chiquitos. ¿Nos ubicamos? ¿O les estoy hablando en chino? Fíjense una cuestión. Tenemos las mismas estructuras anatómicas que ya las conocemos desde primer año de la carrera. Lo que pasa es que las vamos a ver con otra cabeza, con otra mentalidad, por así decir. Lo que nosotros estamos comenzando a hacer ahora es anatomía tomográfica, no topográfica, como habrán estudiado. Anatomía topográfica es la anatomía por regiones. Esto es la anatomía tomográfica, lo que vemos en tomografía computada. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto que está acá? Estructuras redondeadas, mucho más densas que estas que contienen aire, y si son más densas, ¿qué tendrán en su interior? ¿Tendrán aire? Sangre. ¿Cómo? Sangre. Sangre, No, exactamente. No tengan miedo. Si nos equivocamos, perfecto, aprendemos. Sangre. Entonces, fíjense que este corte es un corte bastante alto, porque estamos cortando por abajo de la bifurcación traqueal. Y a esa misma altura anatómica, yo voy a tener esto, que es la aorta ascendente, voy a tener esto, que es la aorta descendente, torácica, y esto que está por acá, que está pasando pegadita a la aorta ascendente, que será la vena cava. ¿Qué vena cava? Superior. Superior. Entonces, para entender la imagen, tenemos que abrir nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Y tenemos que mirar los elementos anatómicos de otra forma. Me tengo que posicionar a la altura de lo que estoy cortando y analizar qué elementos anatómicos tengo. ¿Qué será esto que está por acá? Que tiene del otro lado una imagen prácticamente igual. Densidad, calcio, hueso. ¿Eh? Las escápulas. Las escápulas, exactamente. Y fíjense que todo lo que es hueso lo vemos blanco. Y fíjense que todo lo que es aire lo vemos negro. Pero yo les pregunto, al ver tan negro ambos pulmones, ¿yo tengo una imagen detallada de la estructura pulmonar? No. No, exactamente. Las partes blandas, sin embargo, fíjense cómo yo las veo individualizadamente. La aorta ascendente, torácica ascendente, normalmente más ancha, de mayor diámetro que la aorta torácica descendente. Recuerden que la aorta
la porción más ancha de la aorta es el nacimiento cuando sale del ventrículo izquierdo. Ancha, sube la aorta torácica ascendente, el callado, la vuelta, ya la vamos a estudiar después en las otras imágenes. En el callado es donde la aorta va perdiendo diámetro. Fíjense que de este diámetro de la aorta ascendente pasamos a este diámetro de la aorta descendente. Yo les pregunto, ¿este tamaño, este diámetro aórtico es igual a este? Así a simple vista. ¿Son iguales de grandes los dos? No, porque lo normal es que la aorta, a medida que va transcurriendo, que se va alejando de su nacimiento, la aorta va disminuyendo de calibre. ¿Saben cuál es el punto donde la aorta es más estrecha? ¿Es más angosta? Abajo, antes de bifurcarse en las dos ilíacas primitivas. Y yo ya les tiro una anticipación que después lo vamos a ver 25 veces. En tomografía computada tengo que ir analizando imagen por imagen cómo va disminuyendo normalmente el calibre aórtico. Porque si yo hago esta metodología de observación y cuando estoy mirando la aorta abdominal, que no la voy a ver acá porque esta es una tomografía de tórax, la tendría que ver en una tomografía de abdomen, y veo que la aorta del calibre que tiene normalmente va disminuyendo, perfecto, pero resulta que de golpe me empieza a hacer esto, y después otra vez se achica. ¿Qué tiene ese paciente? Un aneurisma. Exactamente. Aneurisma. Los aplaudo. Una dilatación aneurismática de aorta. Y ustedes a ese paciente le están salvando la vida, porque llegaron antes de que ese aneurisma explote y el paciente se les muera por una hemorragia masiva interna, haga un shock hipovolémico y en 3 minutos se murió el paciente. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo tenemos que tener incorporada esa metodología de observación que lógicamente yo voy a ir viendo cuadrito por cuadrito, pero después yo los tengo que integrar, ¿se entiende? Como armar un rompecabezas. Tengo que darle cuerpo, tengo que tener una mirada inclusiva. Fíjense que las partes blandas las veo muy bien. Fíjense los planos musculares, cómo los veo muy bien. No vamos a entrar a analizar cada músculo, pero fíjense cómo voy teniendo una imagen detallada de las partes blandas musculares, pero también de estas otras partes blandas, que las vemos más negras, en un gris más oscuro, que no llega a ser el negro del aire. ¿A qué corresponde esto? Acá tienen, la grasa. ¿Se acuerdan en la escala de unidad de Hounsfield que la grasa estaba cerca del aire y que la sangre era mucho más densa? Acá pueden comprobar. Estos elementos vasculares, estas arterias, grandes arterias, venas, etcétera, tienen mucha sangre por el calibre que tienen mucha presencia. Ver un corte de tórax en tomografía de esta manera lo podemos hacer cuando programamos una ventana para ver partes blandas. También esta ventana la pueden nombrar o la van a encontrar como ventana mediastinal, es lo mismo. Porque fíjense que las estructuras del mediastino yo las veo, digamos, individualizadamente. La aorta ascendente, la descendente, la vena cava, lo que pueda tener ahí. Entonces, esta es una ventana para partes blandas o también llamada ventana mediastinal. ¿Estamos hasta acá? ¿Me están siguiendo hasta acá? Ahora, fíjense que yo le hago esta tomografía al paciente, pero resulta que en realidad yo estoy pensando que mi paciente tiene una patología pulmonar parenquimatosa, no del mediastino, no de los grandes vasos, no de las partes blandas, sino que tiene algo en el pulmón, adentro, algo parenquimatoso. Entonces yo tengo que buscar la vuelta para poder ver mejor o detalladamente el pulmón o ambos pulmones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que programar el tomógrafo con una ventana para ver el pulmón, que la vamos a llamar ventana pulmonar. Sinónimo, ventana parenquimatosa. Hace referencia, lógicamente, al parénquima pulmonar. En algunos
en alguna bibliografía la encontrarán como ventana respiratoria, lo mismo, pero habitualmente hablamos de ventana pulmonar. Y tenemos esto que está acá. Y fíjense lo que les voy a decir. Este corte de una tomografía de tórax, ventana pulmonar, está hecho a la misma altura que el que veían anteriormente. Este a la misma altura que este. Y yo les digo, ¿ven las mismas imágenes? ¿Ven lo mismo en un corte y en el otro? ¿O ven de la misma manera todo? Porque en realidad mi pregunta no estuvo bien hecha. ¿Ven lo mismo? Y ustedes me van a decir, sí, veo lo mismo, porque son los mismos elementos anatómicos. ¿Pero los ven de la misma manera? No. Fíjense que en la ventana para partes blandas, que veíamos anteriormente, vuelvo un momentito, yo veo detalladamente, veo discriminadamente las partes blandas. El mediastino, los músculos, los panículos adiposos. Fíjense que llego a ver hasta esto último que está por acá, que hoy no les dije, que es la piel del paciente. El celular subcutáneo y la piel del paciente. Ahora, si yo hago el mismo corte, pero cambio la ventana y utilizo una ventana pulmonar, veo esto. Que fíjense, las estructuras del mediastino también están. Por acá está la aorta ascendente, por acá está la aorta descendente, torácicas, por acá está la vena cava superior, por acá están los panículos musculares, los planos musculares, acá está el panículo o los panículos adiposos, pero no los veo tan detalladamente. Pero por favor, fíjense cómo vemos los pulmones. Acá ya no vemos ese vacío, ese negro en ambos hemitórax. No, no, no. Acá es como que metimos los pulmones, o nosotros nos metimos adentro de los pulmones y observamos. Fíjense, por ejemplo, esto que está acá, que hoy veíamos, y esto que está acá, los bronquiofuentes. ¿Por qué al bronquiofuente del lado izquierdo lo veo así y al bronquiofuente del lado derecho lo veo así? Porque cuando estudiemos los ilios en radiología, los dos bronquios no tienen la misma trayectoria. ¿Por qué razón? Porque el del lado izquierdo está entrando al pulmón izquierdo y la arteria pulmonar lo cabalga, lo monta por arriba. Pero sin embargo, el del lado derecho entran juntitos, uno al lado del otro, el bronquio derecho y la arteria pulmonar derecha. Pero fíjense que esto tiene densidad aire, negro, lo vemos. No vemos el mediastino detalladamente, pero miren los pulmones. Miren los pulmones, la trama pulmonar. Pulmón derecho, por supuesto, pulmón izquierdo, vasos, estas imágenes blancas o hiperdensas corresponden a vasos, fundamentalmente arterias. Siempre en tomografía computada vamos a ver mejor las arterias que las venas, por la forma, por la anatomía y por la histología. La arteria siempre es redondita, tiene paredes más gruesas, recuerden las capas. La vena siempre es más colapsada, es más blanda, por decir de alguna manera. Fíjense que las imágenes más grandes de los vasos están en esta zona y están en esta zona. ¿A qué corresponde? A los ilios. Y yo sé que las arterias y las venas más grandes están cercanas al ilio, porque en la medida que esa arteria y esa vena se vaya metiendo al pulmón, va disminuyendo su calibre, se achica y se va bifurcando, va dando dos ramas. Por lo tanto, yo en esta zona periférica, pulmonar, allá o acá, yo no veo ninguna imagen del calibre de estas, porque acá en la periferia yo no tengo ni arterias ni venas con un tamaño importante como para aparecer. Ya estoy viendo arteriolas, estoy viendo vénulas, estoy viendo capilares, entonces se me pierden visualmente. Y otras imágenes, fíjense, ¿ven esta línea que aparece por acá? Esta línea más densa que el resto del pulmón, eso es una cisura. ¿Se acuerdan lo que es la cisura? ¿O qué son las cisuras? Son tabiques pleurales de la pleura visceral que se meten en el pulmón y lo van subdividiendo para dar los distintos lóbulos pulmonares. 3 lóbulos para el pulmón derecho, solamente 2 lóbulos para el pulmón izquierdo. Fíjense que esta es la pleura visceral, acá en la cara anterior, este trayecto, que a mí me divide, me separa el pulmón derecho del pulmón izquierdo.
Ahora yo les pregunto, de todos estos elementos anatómicos que yo les estoy comentando y les muestro, ¿alguno de ellos ustedes no lo conocían? ¿O son todos elementos que ustedes ya los conocen? Yo no creo que ninguno de estos elementos ustedes los estén conociendo hoy por primera vez. Todos los conocían. Hay que ubicarlos en su lugar. Eso es todo. Esta es una ventana para ver pulmón. Ventana pulmonar o ventana parenquimatosa. Y fíjense lo que les digo acá abajo. Permite esta ventana evaluar las estructuras intrapulmonares. Ejemplo. Si yo sospecho que mi paciente tiene una fibrosis pulmonar, o tiene una neumonía viral, o tiene un COVID, yo necesito trabajar con esta ventana, porque es la que a mí me permite meterme en el pulmón del paciente. ¿De acuerdo? No me interesa tanto la ventana mediastinal, porque yo no estoy buscando patologías ni cardíacas, ni vasculares, ni del mediastino. Habitualmente, por rutina, vamos a tener una secuencia de cortes con ventana pulmonar y vamos a tener una secuencia de cortes con ventana para partes blandas, con ventana mediastinal como vimos anteriormente. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿Eh? profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Es más una curiosidad. La clase pasada explicaste que un tumor maligno, por ejemplo, se vería más con más densidad porque tiene toda irrigación. O sea, que se vería como un vaso de estos, ¿o no? Parecido, parecido. Cuando veamos nódulo de pulmón y cáncer de pulmón, que lo vamos a ver desde la radiología y desde la tomografía, lo vamos a analizar detalladamente. Pero lo vamos a ver muy parecido, sí. Ya que me preguntas eso, aprovecho lo siguiente. Si yo tuviera una imagen con esta densidad blanca, hiperdensa, pero con bordes un poco más irregulares, si se quiere, pero en lugar de estar acá ubicada, la viera por acá, a mí eso me tiene que preocupar, porque eso no puede ser un vaso. Yo no tengo normalmente una arteria de ese calibre en la periferia. En lo primero que tengo que pensar es en un nódulo pulmonar. No les estoy diciendo en un cáncer, les estoy diciendo en un nódulo, que puede ser benigno, que puede ser maligno, que puede ser tumoral, que puede ser inflamatorio, que puede ser infeccioso, pero no es un vaso. ¿De acuerdo? Y fíjense, Gracias. de nada, vimos la ventana pulmonar, vimos anteriormente la ventana mediastinal, pero yo les dije que a nivel del tórax nosotros disponemos de 3 ventanas. Habitualmente las 2 que manejamos son estas 2 que yo les mostré en primer término, la pulmonar y la mediastinal. Pero existe una tercera ventana que por ahí en tórax no se utiliza tanto, que es esta que está acá. ¿Cómo se llama esta ventana? Ventana ósea. Ventana para ver el hueso. Y fíjense que es otro aspecto diferente. Parecido a los anteriores, quizás les haga acordar más, ya les pongo para que ustedes comparen, a esta ventana, a la ventana mediastinal o de partes blandas. Pero fíjense que la que yo les muestro para hueso, no es igual, tiene una ligera variante. ¿Para qué me sirve la ventana esponjosa? Pulmón, olvidémonos, no nos sirve para pulmón. Mediastino, sí, podemos llegar a ver más o menos, pero no vemos tan detalladamente. Ahora yo les pido algo, miren por favor los huesos. Miren la vértebra, miren las costillas, miren el omóplato, miren el esternón. Permite diferenciar el hueso cortical de la esponjosa. Es decir, la cortical, la cáscara del hueso, de la esponjosa. Si yo les digo esponjosa, piensen ustedes, les estoy diciendo médula ósea. Cuando yo pienso que mi paciente tiene una patología estrictamente ósea, ocupo esta ventana. Un proceso degenerativo, una artrosis, un proceso inflamatorio, una artritis, un proceso tumoral, un osteoma, un osteosarcoma, una metástasis ósea, bueno, acá tengo esta ventana a disposición. Habitualmente no es la que se ocupa frecuentemente en tórax. En tórax. Pero cuando analicemos y veamos más adelante tomografía de cráneo o de cabeza,
ahí vamos a estudiar. Yo les diría, en la misma proporción, la ventana parenquimatosa para ver toda la patología del encéfalo, cerebral, cerebelosa, del tronco, lo que fuera, cuando analizo o busco si hay una ACV, si hay un hematoma, lo que fuera, y voy a utilizar la ventana ósea. Cuando mi paciente tuvo un traumatismo de cráneo y quiero ver si no tiene una fractura de cráneo, o si no tiene una fractura de calota. Pero lo Profe, dejamos. ¿Sí? y la ventana que es para ver el pulmón, ¿se utiliza también una ventana así para ver el cerebro? ¿O no sirve para nada, solamente para pulmón? Acá se llama ventana parenquimatosa o pulmonar. En la cabeza se llama ventana parenquimatosa o cerebral. ¿De acuerdo? Con otra imagen distinta, ¿eh? Porque anatómicamente, y eso ustedes lo saben muy bien, el pulmón no tiene nada que ver con el cerebro. La densidad, la constitución, la dureza, la irrigación son dos órganos totalmente distintos. Así como el hígado es diferente, así como el riñón es diferente, etcétera, etcétera. Pero fíjense que cuando ustedes después tengan en la plataforma este Power, comparen por favor las 3 ventanas de tórax. Entonces vamos a entender mejor cuál es la finalidad o cuál es la función para utilizar una ventana o la otra o la otra. Ahora, todas estas ventanas que yo les mostré, estas 3 ventanas de tomografía de tórax, la primera para ver partes blandas o ventana de partes blandas o ventana mediastinal, la segunda, la ventana pulmonar o respiratoria o parenquimatosa, y la tercera, la ventana para ver hueso, ventana ósea, fueron realizadas sin contraste. Otro punto. Yo la tomografía la puedo hacer con contraste o sin contraste. Sin contraste, así como me llegó al paciente. No le administro nada. Hago todos los cortes que quiero sin contraste. Pero el médico puede pedir tomografía de tórax o de cráneo o de lo que fuera con contraste. En ese caso, vamos a tener que utilizar medios o agentes de contraste. ¿Qué es un medio de contraste? Y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos los estudios digestivos, los estudios urológicos, los estudios ginecológicos. Los medios o agentes de contraste son sustancias farmacológicas artificiales que van a modificar la densidad natural, normal, propia de un órgano. Me lo van a hacer, para que nos entendamos, me lo van a hacer aparecer en la tomografía o en la radiografía o en la resonancia o lo que fuera. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo voy a manejar, por ejemplo, una tomografía, y acá pongo otro ejemplo, de abdomen, donde yo tengo una gran cantidad de órganos abdominales que tienen todos densidades parecidas, constitución histológica parecida, el hígado, el riñón, el páncreas, el vaso, etc. Pero resulta que yo en ese paciente quiero ver un órgano, o quiero ver el colon, pero no quiero que se me mezclen las otras densidades, o quiero ver el duodeno, o quiero ver el riñón, o quiero ver la cavidad uterina, o lo que fuera. El medio de contraste que yo le administro al paciente me refuerza la densidad, me lo hace más blanco o me disminuye la densidad y me lo hace más negro para diferenciarlo visualmente del resto de las estructuras. Cambian el contraste entre dos tejidos. Y vuelvo otra vez a algo que ya hablamos. ¿Se acuerdan lo que era el contraste en imágenes? La diferencia entre lo blanco y lo negro. Y nosotros en imágenes somos muy racistas. A ver, para que se entienda el concepto. Yo diferencio lo blanco de lo negro. Eso es lo que yo quiero. Los radiólogos somos racistas. Por favor, no me saquen de contexto después, porque no quiero tener problemas con el INADI ni con ninguna institución contra ¿cómo es la discriminación? Es una forma didáctica de entenderlo, nada más. Si yo tengo el colon, el hígado, el estómago, que tienen todos densidades parecidas, pero yo a ese paciente le doy que tome un medio de contraste varitado, que aumente la densidad, el estómago me va a quedar lleno de bario.
lo voy a ver muy blanco. Me va a cambiar el contraste entre el estómago y el colon, o el hígado, o el páncreas, o quien fuera. Lo realzo, lo refuerzo. Yo quiero ver el colon del paciente, pero me molesta ver junto con el hígado, junto con el vaso o con el riñón. No le puedo dar que tome bario, porque me va a costar mucho que el bario llegue hasta el colon. ¿Cuál es el camino más fácil? Y voy a entrar por abajo. Entonces le voy a hacer una enema varitada. Una enema de bario y llego directamente al colon. Perfecto. Al colon lo voy a ver blanco, blanquísimo. Muy buen contraste con el resto de los órganos. Ahora, los medios de contraste, como dice acá, van a aumentar la densidad. 2, varitados con bario, que se utilizan para la vía digestiva nada más, y los vamos a administrar por alguno de los 2 orificios naturales del tubo digestivo. Vía oral, vía rectal. Ya vamos a ver después en digestivo. El otro medio de contraste que aumenta la densidad, que se llaman positivos, el yodo. Los medios de contraste iodados, que habitualmente se inyectan por vía endovenosa para ver aparato urológico, para ver hígado, vías biliares, para ver estructuras vasculares, etc. Pero también, y acá les dejo nomás, no explico, porque lo vamos a ver después en digestivo, vamos a utilizar otros medios de contraste que van a disminuir la densidad. El aire, el gas. Cuando quiero buscar un mejor contraste entre lo blanco y lo negro, entonces insuflo el órgano. Insuflo el colon, insuflo el duodeno, el que ustedes quieran. Según la vía de administración se van a clasificar en medios de contraste vasculares, el yodo, por vía oral o por enema, el bario, y hay otros, los mielográficos, para estudiar la médula espinal o el canal medular. Hoy esta palabrita que está ubicada acá está casi fuera de contexto, está casi fuera de moda, es extemporánea. Porque yo hoy en día, si quiero estudiar columna vertebral, partes blandas, médula espinal, discos, tengo resonancia, y a la resonancia no hay con qué darle. No me voy a meter a hacer una mielografía, ni un estudio contrastado a ese nivel, no, le hago una resonancia al paciente y se terminó el partido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo hace para contrastar el páncreas, por ejemplo, profe? Para contrastar el páncreas, medio de contraste iodado por vía endovenosa. Por circulación enterohepática y pancreática se va a contrastar el hígado, las vías biliares, el páncreas, el vaso, los riñones. Con distintos tiempos. A algunos órganos llega antes el medio de contraste, según la velocidad circulatoria, a otros demorará un poco más. Pero al páncreas se lo estudia muy bien con contraste, pero con contraste iodado, endovenoso. Pero, ya vamos a ver cuando veamos tomografía de abdomen, aunque no utilice contraste, estos órganos densos, que tienen mucha sangre naturalmente, páncreas, hígado, riñones, los veo bastante bien. ¿De acuerdo? Y cuando hablemos de páncreas en particular, que es la pregunta que me hicieron ustedes acá, la patología pancreática, sobre todo cuando yo digo patología pancreática, en lo primero que tenemos que pensar es en una pancreatitis. Y la pancreatitis, que puede ser una situación muy comprometedora para el paciente, y el paciente se me puede morir de una pancreatitis aguda si no actúo rápidamente, tiene signos tomográficos muy claritos, muy terminantes, para decir este paciente tiene o no tiene una pancreatitis. Por supuesto que lo voy a ensamblar con el laboratorio, con la clínica, con el... en fin, pero lo dejamos ahí, porque si no, nos vamos de tema. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Paramos? Sí. ¿Cuáles son los que disminuyen la densidad? El aire, el gas. También se llaman naturales. ¿Y cómo se administra eso? Por vía, como si fueran ¿Cómo se le pone eso al paciente? o por cápsulas que el paciente va a tomar
o polvos que producen efervescencia en su interior, o mediante enemas de aire. En vez de preparar una enema con líquido o con bario, o como si usted hiciera un enema de limpieza, con lo que fuera, el sachet se llena de aire, se infla. Una vez que se colocó la cánula, se aprieta, o también hay una perita como la del tensiómetro, con una canulita que se introduce por vía rectal, y con eso se insufla. Como cuando se va a hacer cirugía laparoscópica. Cuando ustedes hablen o vean cirugía laparoscópica, hay que hacer una insuflación abdominal del paciente para, a ver si nos entendemos, separar o despegar un órgano de otro para que el cirujano laparoscópico pueda llegar al órgano que quiere trabajar, a la vesícula, al útero, a lo que fuera. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos aparato digestivo, renal, urológico, ginecológico, etc. Profe, una pregunta. ¿Cómo no? Entonces, la aplicación de los agentes de contraste que aumentan o disminuyen la densidad va a depender del órgano que yo quiera visualizar, no va a ser indistinto, digamos. Sí, señorita, correcto, así es. Hay órganos que los vamos a manejar con bario. ¿Cuáles se manejan con bario? El tubo digestivo. Y ustedes me van a decir, pero si recién dijimos el páncreas con yodo endovenoso, sí, pero el páncreas no forma parte del tubo digestivo. Forma parte del aparato digestivo. En el tubo digestivo va a volcar su secreción exógena, sus enzimas. El tubo digestivo es la continuidad anatómica, desde la boca hasta el recto. Ese es el tubo digestivo. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, colon. Ese es el tubo digestivo. Ese tubo digestivo lo estudiamos con varios, por arriba o por abajo. El resto, en general, yodo, vía endovenosa. Y ya vamos a hablar de algunas cuestiones de unos y otros a tener en cuenta muy importantes. Una duda, ¿puedo tener la misma, esto creo que ya está, es anterior, la misma imagen en varias ventanas? Sí, voy a tener, a ver, el mismo corte. Eso le estoy contestando a Augusto. La misma imagen no, porque vamos a estar manejando distintas ventanas. La ventana ósea me muestra la parte ósea, la ventana pulmonar me muestra la parte pulmonar, la ventana mediastinal me muestra el mediastino. Y acá me pregunta, ¿hay ciertos hallazgos patológicos solo se pueden mirar en una ventana específica? Seguramente que sí. Porque si yo tengo una patología, les doy un ejemplo, una patología miliar pulmonar, una tuberculosis, una diseminación tumoral metastásica de tipo miliar, o tengo una fibrosis o lo que fuera, yo voy a poder diagnosticarla con una ventana específica que es la ventana pulmonar. La ventana para mediastino no me va a servir. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Profe, yo tengo una duda. A ver. ¿Puede pasar de que de acuerdo a si el paciente presenta alguna patología o no, vos no puedes usar algún agente de contraste específico? Sí, señorita, totalmente. Por eso les dije, después vamos a hablar más específicamente de esto. El bario podés trabajarlo sin ningún problema. El bario no produce ninguna reacción. Porque así como entra, después el paciente lo va a eliminar cuando vaya al baño a defecar. El bario no se absorbe. Es un medio de contraste de relleno. Me rellena una cavidad hueca, un esófago, un colon, lo que fuera. Ojo con el medio de contraste iodado. ¿Por dónde les dije yo cómo se administraba el medio de contraste iodado? ¿Por vía? Intravenosa. Intravenosa. Lo metemos en el torrente sanguíneo. Ojo con el paciente alérgico. Mucho cuidado. Me puede desencadenar una reacción alérgica leve, no pasa nada, ya vamos a hablar después de las medidas para evitar esas reacciones, o puede ser un paciente alérgico al yodo específicamente y me hace un shock anafiláctico y se me muere ahí, acostadito en la sala de rayos, o tomografía o lo que fuera. Entonces, hay protocolos para todas esas situaciones. Lo que no va a suceder, por ejemplo, cuando se haga una resonancia nuclear magnética, que no va a utilizar ni bario ni yodo,
va a utilizar otro medio de contraste, que es paramagnético, que se llama, a lo mejor lo escucharon, gadolinio, exclusivamente para resonancia, y trabajamos con absoluta tranquilidad. El gadolinio, a pesar de que se inyecta por vía endovenosa, no produce ninguna reacción adversa en el paciente. Y acá me dice Fabio, paciente con insuficiencia renal. Sí, señor, pero ahí el problema no es la alergia. Hay dos contraindicaciones para usar medio de contraste iodado. Una, alergia. La primera, alergia al yodo. La segunda, insuficiencia renal. Pero no es porque desencadene una reacción. ¿Por qué el insuficiente renal no se le hace ningún estudio con yodo? Ni urológico, ni arteriográfico, ni nada. Porque el medio de contraste va a ser concentrado, filtrado y eliminado por el riñón. ¿Cuándo? Cuando el paciente vaya al baño a hacer pis después de haberse hecho el estudio. Y si yo tengo un paciente con insuficiencia renal, no lo va ni a concentrar, ni a filtrar, y mucho menos a eliminar al medio de contraste iodado. No lo veo. Directamente no me aparece. Segunda contraindicación para utilizar yodo, el paciente con insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Ustedes me dirán, ¿y qué hacemos con ese paciente? Ya vamos a ver, hay otras posibilidades. Se puede hacer una buena ecografía. Se puede hacer estudios funcionales. Pero ya cuando estudiemos la parte urológica, así como para todo, vamos a aprender las indicaciones fundamentales, pero tan importante también es aprender las contraindicaciones. Es decir, ¿cuándo no lo puedo indicar? ¿Por qué razón? Porque puedo cometer una iatrogenia con ese paciente. Nosotros, radiólogos, imagenólogos, habitualmente siempre preguntamos al paciente, cuando se va a utilizar yodo, si no es alérgico, si no tiene antecedentes. Ojo, hay pacientes que son alérgicos y no saben que son alérgicos, porque a lo mejor nunca tuvo contacto con yodo. Entonces, bueno, hay algún interrogatorio que se hace. Si es alérgico a algunas comidas, el paciente que les diga, soy alérgico al mango, a la fruta, al mango, y ese paciente con mucha seguridad es alérgico al yodo, porque el mango es una fruta muy rica en yodo. El paciente que me dice es alérgico al pescado de mar o a los mariscos, ojo, porque los mariscos, el pescado de mar, tienen su composición salina, y la sal marina es sal iodada. Fíjense el sabor del agua de mar. Entonces, ese paciente, ojo, en la mira, el paciente que me dice, me pongo una ropa determinada, lana, por ejemplo, y en el contacto de la lana con la piel me produce una urticaria. Ojo, ese es un paciente alérgico, no al yodo, pero es alérgico. Y si el paciente es alérgico a alguna cuestión, hay mucha predisposición a que sea alérgico al yodo, porque el yodo es un alergeno importante. El paciente que es alérgico a medicamentos, el paciente que es alérgico a alguna comida, el paciente que es alérgico de contacto, todas las dermatitis alérgicas de contacto, ya vamos a ver en la parte de indicaciones de yodo, son cuidados que hay que tener. ¿De acuerdo? Profesor, bueno, una consulta. En el caso de que tengamos una ventana pulmonar y el paciente tenga una fibrosis en el pulmón, ¿esa imagen se verá con una densidad disminuida por las dudas? Si es que entendí bien. Va a tener otra densidad. Pensá siempre en cuál es la densidad normal del órgano. ¿Cuál es la densidad normal del pulmón? Aumentada directamente porque siempre tiene aire. Aire. Es aire. ¿Cómo lo ves? Una densidad muy disminuida. ¿Muy? Disminuida. Disminuida, negra. Pero si yo te digo, mi paciente tiene una fibrosis pulmonar, en ese pulmón está apareciendo tejido fibrótico o tejido fibrocicatrizal. ¿Será más densa o menos densa que el pulmón sano que tiene aire? Será más densa. Exactamente. Entonces no la voy a ver igual. Y en la ventana pulmonar que el pulmón se ve blanco, ¿hay un cambio o sigue siendo blanco? ¿Cómo? En el caso de que sea en la ventana pulmonar, ¿se vería más gris en todo caso en una parte del pulmón? Por supuesto, lo vamos a ver más hiperdenso.
Ya vamos a ver después los términos. Bueno. Bueno, paramos 5 minutitos y continuamos entonces con lo que sigue. Si hay alguna pregunta, ahora yo la veo en el chat y la contesto. Nos vemos en unos minutos. Contesto una pregunta que tenía acá de Julia. Si se administra siempre medicamentos para prevenir la alergia al paciente, sí, siempre. Aunque el paciente nos diga, no soy alérgico, nosotros tenemos una consigna, digamos, que dice lo siguiente: para nosotros, para el radiólogo o cualquier profesional que vaya a utilizar estos elementos yodados, todos los pacientes son potencialmente alérgicos. Entonces los tratamos como que fueran alérgicos. Ya vamos a ver después qué se hace. Se hace un corticoide de acción rápida, etcétera, etcétera, antes de inyectar el medio de contraste yodado, porque va a competir con los mismos receptores. Entonces se evita la reacción alérgica. De igual manera, existen una serie de medidas para que si el paciente comienza con alguna sintomatología de ese tipo, bueno, se actúe rápidamente. Hoy, como yo les decía, pueden ser reacciones muy leves, prurito, enrojecimiento de la piel, digamos, congestión nasal, etcétera, pero pueden llegar a ser reacciones muy, muy importantes. Bueno, para terminar nuestro encuentro de hoy, les quiero mostrar este esquema para interpretar muy gráficamente cómo funciona la tomografía helicoidal, o también llamada multicorte. ¿Se acuerdan que decíamos? Si nosotros vamos, yo ya les había mostrado un esquemita parecido a este, esperen un segundito que lo quiero buscar para que lo comparemos con acá está. Fíjense, yo les había mostrado este esquema, cómo trabajaba el tomógrafo computado convencional. Fíjense que estas flechas azules dan una vuelta completa, se corta, otra vuelta completa, se corta, otra vuelta completa, y fíjense cómo el paciente va teniendo, digamos, se va deslizando escalonadamente. Está en una posición, una buena vuelta completa, un corte, una imagen, el paciente se corre un poquito, otra vuelta completa, otro corte, otra imagen, etc. Obviamente, el movimiento de rotación acá nos marca que dentro de este gantry, de este tomógrafo, de esta madre del tomógrafo, tenemos el tubo de rayos por acá y en forma antipodal los receptores. Ahora, comparen este esquema que lo tienen acá, que es el de la tomografía computada convencional, con este otro que yo les estaba pasando recién, ya lo pongo, acá está. Fíjense que acá comenzó el estudio y el tomógrafo comenzó a girar helicoidalmente, como que fuera una hélice. Cuando yo prendo un aparato que tiene una hélice, un ventilador, un aire, un motor, lo que fuera, comienza a girar la hélice cuando prendo el aparato. Cuando deja de girar, cuando lo apago. Entonces, fíjense, el tomógrafo, es decir, el tubo con los detectores giran sin parar y fíjense esta flecha. El paciente se va deslizando lenta y continuadamente. No es que se para un corte, otro poquito, se corta, otro poquito. No, no, no. Acá el paciente se desliza ininterrumpidamente. Por eso tomografía helicoidal, porque el mecanismo del equipo asemeja lo que sería una hélice. Ventajas de la tomografía: reduce el tiempo de exploración. Se hace más rápido. Evita los espacios entre los cortes. Prácticamente es como si fuera un corte al lado del otro. Posibilita las exploraciones con menor cantidad de contraste intravenoso, yodo. ¿Por qué? Por esto, porque el tiempo de exploración es mínimo. Y si yo les digo que el tiempo de exploración es mínimo, la conclusión va a ser que al paciente lo voy a irradiar menos. Lo estoy radioprotegiendo al paciente. Después vamos a ver que podemos hacer reconstrucciones multiplanares, podemos hacer reconstrucciones en 3D o tridimensionales,
con la computadora de toda la información que a mí me está mandando este tomógrafo helicoidal. Y fíjense esto que está acá, otro esquema para entenderlo, la tomografía helicoidal de corte múltiple, esa que me va dando como si fuera una cortadora de fiambres y voy a cortar fetas de algún fiambre, fetas de jamón muy finitas, que va prácticamente una al lado de la otra. Bueno, fíjense, acá lo tengo al paciente, acostado boca arriba, como siempre. Fíjense, empezó a girar y gira sin parar. El paciente tiene un movimiento, un desplazamiento continuo, y voy a tener acá en este puntito gráficamente ubicado el tubo de rayos que me va a ir irradiando al paciente. En forma antipodal, contraria, en el medio del paciente, contraria, los detectores. Y este es un tomógrafo helicoidal de corte múltiple o multiple slice, como también se llama, que es de digamos, una generación muy actual, porque fíjense, me dice más de una fila de detectores. Esto que parece una rejilla, cada fila, mejor dicho, cada línea de cuadritos es una fila de detectores. Cuantos más detectores tenga, la imagen va a ser de mejor calidad. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la vez pasada cuando decíamos, si yo tengo un solo observador de un hecho, yo voy a tener la versión de ese solo observador? Pero si ese hecho se produjo en medio de 30 personas, cada persona me va a poder dar su versión o su información. Y recuerden algo, no todos percibimos de la misma manera. Algunos hacen hincapié en algún detalle, otros en otros. Nosotros, mejor dicho, los seres humanos tienen personalidades donde prevalecen algunos sentidos más que otros. Habitualmente, la mayoría tenemos una personalidad de tipo visual, hablo de personalidad de interpretación, de tipo visual. ¿Qué es lo que más me queda? Lo que miro, lo que veo. Pero hay otros que tienen una percepción más auditiva. ¿Qué les queda más? Lo que escucharon. Un ruido, una melodía, una explosión, un tema musical, lo que fuera. Y hay otro grupo, que son en menor proporción, que tienen una personalidad más de tipo olfativa. Les quedan grabados olores, perfumes. Algún perfume de la infancia, de alguna comida que se hacía en su casa cuando era chiquito, de algún perfume que usaba su abuela cuando era chiquito. Es otro tipo de percepción. Entonces, cuanto más receptores yo tenga de un hecho, voy a tener más información. Lo mismo lo voy a transpolar acá. Si tengo más de una fila de detectores, cada detector, cada fila de detectores, a mí me va a dar una información. Cuando yo eso lo integro y lo proceso en la computadora, la información resultante va a ser mucho más completa, mucho más rica. ¿Cuáles son los beneficios? Esta de corte múltiple es muy parecida a la helicoidal, porque esta también es una helicoidal, pero de corte más rápido, más finito. Utiliza más de una fila de detectores, veíamos recién. Es más rápida. Si todavía es más rápida que la que dijimos anteriormente, va a utilizar menor dosis de radiación. Y me va a permitir reconstruir en cualquier plano las imágenes de excelente, de óptima resolución espacial. ¿Qué era la resolución? Para entenderlo, la nitidez con que yo puedo apreciar una imagen. Sobre todo cuando se tratan de imágenes muy chiquititas, muy puntuales, que están todas una muy cerquita de la otra y que tienen densidades parecidas. Si tengo una buena resolución espacial en la imagen, la puedo interpretar mejor. Si puedo interpretar mejor la imagen, ojo, no la interpreto yo, la interpreta la computadora, pero la información me la pasa a mí después. Yo puedo interpretar esa información y puedo establecer un diagnóstico que sea de certeza, no solamente presuntivo, que a mí me diga puede ser esto o esto o esto. No, no, no. Yo quiero, dentro de lo que pueda, un diagnóstico definitivo, un diagnóstico de certeza, para indicarle o proponerle a ese paciente el mejor tratamiento, la mejor terapéutica. Muy bien. Nos pasamos unos minutitos. ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos toda esta parte, digamos, más
enrevesada en cuanto a la técnica y cómo se produce una imagen y demás. Mañana vamos a comenzar con la interpretación de la imagen, es decir, cómo vamos a leer una imagen. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que quieran que explique, que aclare, que no se haya entendido? Profe, se ve tomografías en otros planos, como el plano sagital y el plano coronal. ¿El tomógrafo es igual, es el mismo aparato? ¿Cómo es? El mismo aparato, pero te puede dar reconstrucciones, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos la parte de tórax. Es decir, el tomógrafo, la computadora, te va a tomar una serie de cortes, como si fuera, ¿se acuerdan que yo les dije? Las piezas de un rompecabezas y me vuelven a armar esa estructura anatómica. Eso se llama reconstrucción en 3D. ¿Qué es 3D? 3 dimensiones. A mí me aparece una imagen reconstruida, no es una imagen artificial, es una imagen real, reconstruida, pero que tiene volumetría, tiene profundidad. Yo en una imagen tridimensional, a pesar de ser un elemento, un soporte plano, esa imagen a mí me da sensación volumétrica. Es decir, que está por delante, que está un poco más atrás, que está un poco más atrás y que está lo más alejadamente. Aunque lo vea en un solo plano. Las fotografías tridimensionales, por ejemplo, las reconstrucciones tridimensionales. Nosotros, seres humanos, tenemos una visión tridimensional o también llamada visión estereoscópica. ¿Por qué? Porque si yo estoy en este momento sentado acá en mi escritorio, yo sé qué tengo acá a medio metro, sin moverme de acá, miro qué tengo a 1 metro, qué tengo a 2 metros o qué tengo allá al final. ¿Eso saben por qué el ser humano tiene esa visión estereoscópica o profundidad o tridimensional? Porque tenemos una visión doble. Tenemos 2 ojos que nos integran neurovisualmente la información. Miren cualquier cosa con los 2 ojos, como miramos normalmente. Y ahora hagan lo siguiente. Tápense un ojo y miren lo mismo, pero con un solo ojo. Van a ver que pierden la función de la profundidad. Nosotros vemos en profundidad porque tenemos una visión bilateral, tenemos 2 ojos. Si yo tuviera un solo ojo, si me quedara tuerto y se me anula la visión de un ojo, voy a seguir viendo, sí, pero voy a ver en el plano único. No tengo visión de profundidad, no tengo visión de tridimensión. Cuando hablamos de dimensiones, y eso lo vamos a ver después en la imagen, hay 3 dimensiones. Una, digamos, es la imagen, una es la dimensión en alto, otra es la dimensión en ancho, y hay una tercera dimensión que es la profundidad, el volumen. Una imagen bidimensional es la imagen de una fotografía común, es la imagen de una radiografía común, donde yo tengo un alto y tengo un ancho. Si yo hago una reconstrucción tridimensional o en 3D, al alto y al ancho le sumo la profundidad, el volumen. ¿Cuál es la 4ª dimensión? Y acá ya estoy un poco yendo al delirio. La 4ª dimensión es el tiempo. Eso todavía no está incorporado a la imagen. La 4ª dimensión es el tiempo. La forma, el tamaño, el volumen, pero en un tiempo determinado. Muy tempranamente Einstein, y en parte en su teoría de la relatividad, manejó esta incorporación de la 4ª dimensión del tiempo a la estructuración del ser humano de la percepción neurovisual. Muy apasionante, pero por ahí se nos va un poco de nuestra programática, digamos. ¿Sí? Profesor. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo más? Sí, una consulta. No te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí, a ver. En la radioscopía se utilizaría esa 4ª dimensión de la que habla, ¿no? ¿Se aplicaría en esto? No. ¿No? ¿Por más que sea en tiempo real? La radioscopía lo que te permite ver es en tiempo real, pero no en un concepto de tiempo como evolución, sino de tiempo, estás viendo lo que en ese momento se está haciendo. Pero no te da una noción de lo que fue
de lo que es y de lo que será. Esa es la cuarta dimensión. Es decir, Bueno, gracias, profe. trayecto. No solamente porque la radioscopía te muestra lo que se está haciendo en el hoy, en el momento, en el presente. La cuarta dimensión es tu trayectoria en el tiempo. No solamente, y bueno, acá ya hay mucho de otras cuestiones, digamos, no solamente lo de uno propio, sino nuestras historias familiares. Si yo les digo en el tiempo pasado, mi historia, mía,